Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. Hola amigos, ¿cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, con un día, bueno, bajó bastante la temperatura, 16 grados, después de haber llegado a 29, 28. Como pasa siempre en estos casos, bajó la temperatura, pero la humedad sigue, entonces estamos fresquitos, pero un poco transpiraditos. Bueno, el clima de Buenos Aires, pero Buenos Aires tiene ese qué sé yo, ¿no? Ya con Javier Martínez, nuestro querido operador, con un año más, 38 añitos la semana pasada. A mí se me cortó la luz en el último minuto del programa. Pido disculpas porque estaba haciendo una especie de columna y quería ahí decir que Javiercito tenía un año más y no lo pude decir. Así que bueno, yo no vi la torta, ahora lo están saludando. No sé, si no trajo torta es un pecado. Se acepta retroactivo el cumpleaños, gracias. Y además es un gran profesional, una gran persona. Bueno, quien sí desafió al poder en esta semana, me pareció una noticia muy importante, fue Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre estuvo ligado a sectores de poder. Es un hombre del poder, es un muy amigo de Sergio Massa, por ejemplo. No está mal, ni bien, pero la verdad que desafió a Mauricio Macri, y se metió bien en la interna y a discutir una cuestión que le puede servir y que él desea mucho, que es ser el próximo presidente de la Nación. ¿En qué? En que él decidió hacer un desdoblamiento concurrente. Es una elección concurrente donde anunció hace 2 días que se votará el mismo día que las elecciones nacionales en la ciudad de Buenos Aires, pero con boletas separadas. Es decir, se va a votar con la lista sábana el mismo 22 de octubre, las generales, pero en el mismo lugar, en el mismo cuarto oscuro, va a haber una boleta electrónica, la posibilidad de votar con boleta electrónica exclusivamente los candidatos de la ciudad de Buenos Aires. Esto que parece, quien no desmenuza la cuestión política, le parece quizá irrelevante. Dice, bueno, hay una boleta electrónica, es normal. Ya se hizo menos en 2019. Casualmente, siempre se votó desdoblado. En el 2019 no se votó desdoblado y se hizo con la nacional en una sola boleta. ¿Quién la pidió? Mauricio Macri, porque era la manera de trasladar los votos de capital a la figura presidencial que quería, en el 2015, perdón, que era candidato a presidente Mauricio Macri, que se consagró presidente ese día. Sin embargo, a Rodríguez Larreta al hacer este anuncio se le tiraron de cabeza. Por supuesto, Patricia Bullrich, Vidal, su aliada de todavía, su aliada concreta en su agrupación. Siempre se dijo que Rodríguez Larreta era su jefe político. Y el propio Mauricio Macri, que dijo que sufrió una gran desilusión por esta actitud. Ni más ni menos que Rodríguez Larreta, por eso digo, ha tomado un desafío que tiene que ver con votar exclusivamente, que los votantes en boleta electrónica, que es un derecho en el Código Electoral ya establecido en la Ciudad de Buenos Aires, por otra parte, solo que la puso en práctica, votan exclusivamente el candidato de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí viene la cuestión, porque antes, en las internas, en las PASO del 19 de agosto, se tiene que dirimir el candidato a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio. Y ahí hay más de un candidato. Es Jorge Macri, el candidato de Mauricio Macri, y Larreta tiene sus candidatos, Olacunia, tiene a Fernando Quirós, su secretario de Salud, pero también tiene, con un acuerdo, tiene dentro de Juntos por el Cambio una figura con la que se lleva muy bien ahora, en el pasado no lo era así, Martín Lustó, de Evolución, del radicalismo. Esto es una jugada que me parece que amplía el escenario del PRO de parte de Rodríguez Larreta para la combinación con otros partidos y le permite un trato más equitativo, porque la especulación política mostraría que en un voto exclusivamente porteño
Lustó le debería ganar la interna a Jorge Macri. Bueno, toda esta especulación significa una enorme discusión todavía, inclusive hace unas horas Mauricio Macri dijo que era una gran equivocación todavía, que Macri dio por cerrada la crisis, pero dijo que Larreta no respetó ni a Bullrich ni a Vidal. Es muy raro el argumento. Pero bueno, esto más, por supuesto que en Trabajadores Empresarios lo vamos a hablar, más las repercusiones que tiene que ver con el acuerdo de Sergio Massa con la CGT para que se atenúe el mínimo de impuesto a la ganancia, para que los trabajadores no pierdan en los aportes que hacen como vacaciones, no lo elimina el impuesto a la ganancia, pero pierden menos. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con el salario, que ya vamos también a hablar con un especialista. Esto va a ser Trabajadores y Empresarios hoy y ya volvemos en un minuto. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, empezamos el tema de Rodríguez Larreta, que tuvo mucha repercusión respecto de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos en línea ya al subsecretario de Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ariel Álvarez Palma, que fue legislador mandato cumplido de la UCR Evolución. Álvarez, ¿cómo te va? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. Hola. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes a vos y para la audiencia. Muy bien, por suerte. Bien, Ariel, cómo no. Bueno, gracias por responder nuestro llamado. La verdad que quería preguntarte si te sentías sorprendido, cómo analizabas la repercusión que tuvo el anuncio de Rodríguez Larreta de hacer estas elecciones desdobladas en la ciudad de Buenos Aires con las nacionales, y cumpliendo el código electoral que hasta ahora no se había aplicado. ¿Por qué te parece que Macri, Vidal y algunos sectores, Bullrich y demás, estuvieron tan en contra de esta decisión? Bueno, a ver, lo que hay que entender en primer medida es que lo que no se ha hecho acá no se ha cambiado la regla del juego. Pues uno escucha en varios sectores decir el tema de cambio de regla de juego, y Juntos por el Cambio, la UCR en particular, es muy categórico en ese tipo de situaciones, y esto no ha ocurrido, Luis, porque a diferencia de otras provincias que este año han cambiado o fines del año pasado han entrado a sistemas lema para poder obviamente acumular más poder, entendiendo en el sentido de que el Frente de Todos está en una debilidad política, este no es el caso. La Ciudad de Buenos Aires ha sancionado una ley en 2018, yo era diputado, integraba la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se debatió la ley antes de llegar al recinto, y fue una ley muy discutida. Y fue una ley que se votó con un consenso muy amplio. Entonces, no es el caso, digamos. Nosotros, lo que está haciendo el jefe de gobierno es algo que está muy bien, que tiene que aplicar el Código Electoral de la ciudad, y que por historia la Ciudad de Buenos Aires también siempre ha votado de forma separada. Entonces, claro, yo no veo ningún inconveniente en esta situación. En el único momento en que no se votó así, y que se votó con la repercusión que genera la elección nacional en una misma boleta, fue en la elección de Mauricio Macri. Perdón, pero la verdad es esa, ¿no? En el 2015. Vos lo decís muy bien. Mira, en la historia institucional de la Ciudad de Buenos Aires, el 96 de la Constitución hacia acá, sí, los primeros años no coincidían con las nacionales porque los mandatos fueron más cortos, 97 y 2000, y después hubo una decisión de los diferentes jefes de gobierno de separar las elecciones, 2003, 2007, 2011, 2015, donde el PRO estableció la boleta electrónica. Claro. Entonces hubo situaciones, la única, como bien dijiste vos, fue el 2019. Y aparte quiero poner
dos cuestiones técnicas que son importantes para soslayar y para dejar en claro a la ciudadanía. En el Código Electoral hay dos artículos que son muy claros. El 111, que habla de cuáles son las herramientas que puede utilizar la Ciudad de Buenos Aires, que puede ser la boleta única o el voto electrónico, y el 60. El artículo 60, en su último párrafo, te lo voy a leer tal cual para que veas cómo, en caso de considerarlo necesario, el Poder Ejecutivo podrá suscribir los acuerdos pertinentes a efecto de celebrar los comicios en la fecha prevista para las elecciones nacionales, utilizando un sistema de emisión de sufragio distinto al vigente a nivel nacional. Entonces, los diputados pudimos prever estas situaciones. No es que el jefe de gobierno se levantó un día y se le ocurrió. Claro. Digo, claro. él se ciñe a la ley y la ley le da las herramientas para poder hacerlo. Está muy Después bien. hay un bagaje político que, bueno, entiendo los malestares de algunos sectores, pero yo creo que él está haciendo lo correcto. No, pero además hay una cuestión. A ver, desde muchos sectores se lo mostraba a Horacio Rodríguez Larreta, la verdad, como muy sumiso y un hombre muy apegado a los designios de Mauricio Macri. Cuando, esto dicho de forma general respecto de determinadas decisiones, porque además Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la ciudad y Rodríguez Larreta fue su jefe de gabinete y su hombre de confianza. Pero a nivel de una decisión donde Horacio Rodríguez Larreta va a participar de una interna presidencial, es lógico que Larreta también tome medidas que puedan, no digo favorecer, pero que puedan tener aspectos políticos en los que, bueno, como en este caso, por ejemplo, me parece, a ver cómo lo interpretás vos, porque algunos dijeron, beneficia a Lustó. No es que lo consagra a Martín Lustó del radicalismo como jefe de gobierno, pero lo pone en un tono de igualdad porque permite una elección exclusivamente de la capital. Si Lustó tiene más posibilidad de ganar que Jorge Macri, es un problema de Jorge Macri, que se haga conocer más. ¿No? Vos bien lo dijiste bien ahí, Luis. Yo creo que las decisiones de este tipo institucionales van más allá de los apellidos. Claro. Más allá que uno pueda analizar a quién le conviene más, a quién le conviene menos. Sí. La realidad es que, como dijimos históricamente, la ciudadanía votó de forma separada. Y lo único que se está remarcando con esta situación es que compitan en igualdad de condiciones los candidatos y que la ciudadanía elige quién es el que los va a representar. Y también es una forma de establecer reglas y normas en la coalición, porque hay otra cosa. Nosotros desde el 2001 para acá, donde implosionaron los partidos políticos, estamos como en el resto del mundo transitando en coaliciones. Y eso todo el tiempo se discute y hay que poner reglas claras. Y creo que esta medida tiene que ver con eso. Después la ciudadanía va a elegir si el candidato del PRO es el que mejor los representa o el de la UCR. Obviamente nosotros queremos que gane el de la UCR. Pero obviamente, pero por supuesto, pero radical. Pero claro, pero en una de esas, en una elección, digamos, especulando, si especulás tan fino, que me parece bien, por eso digo, me parece que los ponen en igualdad de condiciones, además con la posibilidad de que intervengan también en una interna Sol Acuña, Fernando Quirós, digamos, no lo deje solamente a Jorge Macri como el actor principal de una interna, cuál designio de Mauricio Macri, digamos. Me parece que Larreta quiere mostrar un poco de autonomía, ¿o estoy equivocado? Y mira, yo creo que ahí es, bueno, en la interna del PRO yo no me quiero meter mucho, pero sí lo que te puedo decir es que yo creo que ellos ya tomaron una decisión de que va a haber un candidato único. Supongo que ellos lo van a anunciar prontamente, en el mes de mayo. Eso dijeron. En el mes de mayo. Y bueno, también ellos tendrán el porqué. En ciudad tiene que haber candidato único y en nación no, y en provincia no. No sé, queda en ellos entender cuál es la lógica para cada distrito, o también entendiendo que cada distrito puede ser independiente de la decisión del otro. Pero bueno, en definitiva, los mismos que se sientan a la mesa de decidir esto son los mismos en el partido. Pero yo no me quiero sobrellar mucho en ese tema, pero sí te digo que me parece que nosotros tenemos que entender que esta fue una herramienta legítima, legal, y que me parece que pone condiciones de igualdad, que refleja normas claras para dentro de la alianza,
de la coalición, yo lo veo totalmente positivo. Y con esto no significa ni que va a ganar Martín Lustó, ni mucho menos. No. Eso lo va a elegir la ciudadanía. Me parece que aparte, Ah, también había que, después de la ley, esta ley, que fue un código que no tenía la Ciudad de Buenos Aires, y que estábamos en deuda con los porteños, como hay todavía algunas leyes troncales que falta que la legislatura pueda votar, tenía algunos institutos que tenía que nombrar, y uno era el tribunal electoral, que es un tribunal de 3 jueces. Entonces eso también se tuvo que concursar. sí. Tengo entendido que en noviembre la legislatura votó al juez que iba a ser el presidente del concurso. Entonces, ahora están las condiciones dadas institucionalmente para, teniendo el Código Electoral, el Tribunal Electoral de la Ciudad, pudiendo llevar adelante esta elección, y el Instituto Electoral, que también está conformado por su representante. Me parece que están las condiciones dadas para que institucionalmente la ciudad pueda llevar adelante una elección de este estilo. Ahora, inclusive te digo una cosa, y esto es información mía. Yo, hablando con algunos integrantes de Frente de Todos, por supuesto Frente de Todos va a decir, no nos queremos meter en la interna de Juntos para el Cambio, están saltando en una pata porque Juntos para el Cambio en esto hace 3 días que están discutiendo este tema y Macri se puso muy mal y dijo que lo desilusionó Larreta. Es decir, está mostrando una interna fuerte, como la viene mostrando el Frente de Todos, dicho sea de paso, pero de todas maneras, también hay una lectura política que me parece que estaba analizando ahora, que tiene que ver que evita también una elección muy local al jefe de gobierno, limita la posibilidad de que Rodrigo Marra, el candidato libertario de Javier Milei, reciba los votos nacionales, si fuera en la misma boleta, que no lo va a hacer, de Javier Milei. Es decir, limita, y en ese sentido muchos peronistas dicen, bueno, la verdad que Larreta tiene el gesto de tener un buen diálogo con el radicalismo y no tanto como Milei, como muestran Macri y Patricia Bullrich. ¿Vos cómo lo lees? Bueno, yo lo que creo ahí es que, a ver, sí, entiendo hacia dónde vas, pero lo que creo, te vuelvo a repetir, Sí. es que esto pone en igual de condiciones y rompe con algo que la ciudadanía siempre se viene quejando, que es la boleta sábana. Claro, Entonces, está bien. de alguna forma es, los cargos nacionales se van a elegir en una boleta, la boleta Claro. tradicional, y ahí se decidirá quién es el candidato a presidente de la PASO, y así en las elecciones generales también, y los diputados nacionales por el distrito. Y en otra, que tiene que ver con la posibilidad de poder discutir la ciudad, porque va a haber ámbitos para discutir la ciudad, porque de no ocurrir esto, lo que nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía, si no hubiera ocurrido esto, Sí. lo que ocurre en estas situaciones es que se habla de la elección nacional, porque obviamente Claro. al no haber una diferenciación en la votación, es un sistema de arrastre. La boleta de sábana, por Claro, ejemplo, arrastra claro. para arriba. Obvio. Entonces, con este sistema lo que se logra es independizar las discusiones también. Es, bueno, para presidente y diputados nacionales es una discusión, y para los cargos de locales es otra discusión. Y me parece que eso es sano. No, y Es además, sano, es sano institucionalmente, es sano para la ciudadanía, se hace el mismo día, por lo cual no requiere doble gasto, sí, está es bien. transparente. Sí, Ariel, pero No. lo del gasto te lo acepto, por supuesto, respeto tu opinión, lo han dicho todos, pero en un momento se votaron 6 veces, pero bueno, lo del gasto, acá es una decisión legal y política, es decir, porque si tenés que ir a votar 3 veces, vas a votar 3 veces y chau. Lo que pasa es que el Juntos para el Cambio tenía este código electoral, no lo aplicaba, y bueno, ahora lo aplica, y bueno, bienvenido sea que la boleta electrónica, ¿no? Una cuestión para terminar. Vos hablabas, por supuesto, y ustedes son del radicalismo Evolución y siguen la candidatura de Martín Lustó. ¿Qué le puede aportar Martín Lustó en el caso de ser candidato, es decir, o como candidato a jefe de gobierno, a partir de un momento en que fue muy crítico de Larreta y hoy se muestra muy al lado de él? Pero ¿cuál sería la diferencia si Lustó llegara a ser jefe de gobierno a que si lo gobierna el PRO? ¿Vos ves
¿Algún matiz? No, yo creo que hay matices. A ver, entiendo que en términos generales estamos de acuerdo, si no, no estaríamos juntos. Claro. Pero hay matices con el tema de educación, con el tema de salud, con algunos temas puntuales. También hay lugares sin mucho acuerdo. Vos pensá también que muchas de las cosas que proponía Lustó en 2015, después el gobierno de Larreta también las llevó a cabo. Ejemplo, seguridad. Muchas de las cosas que Martín proponía en temas de seguridad y que varios de los equipos del partido también estuvieron ahí. El ministro de Seguridad también viene del radicalismo, el primer gobierno de Horacio. Entonces, digo, hay similitudes y hay diferencias. Pero bueno, yo creo que Martín también me parece que tiene una visión muy interesante sobre qué hacer con la ciudad de Buenos Aires. Me parece que es una persona que con ideas claras, con valores claros, con pensamientos claros hacia dónde quiere ir, y creo que también, yo creo que le vendría bien a la ciudad de Buenos Aires que siga gobernada por Juntos por el Cambio, pero modificar el partido de gobierno, digamos, ¿no? Claro. Entendiendo que también en esa situación de gobernar, como ocurre hoy en día, va a ser un gobierno de coalición, digamos. Hoy está hablando un subsecretario que está en el gobierno de Larreta y vengo del radicalismo. Y además entonces, está bueno, además que está bueno que sea un acuerdo de gobiernos, de partidos políticos y no de libertarios y de experiencias raras, ¿no? Experiencias que no tienen muchas veces que ver con la democracia. Cuando hablaste de esto, es que no muchos radicales esperan también esa independencia. ¿Por qué te parece que a nivel nacional, si bien va a haber un paso, el radicalismo con Gerardo Morales puede tener un nivel de independencia o ahí está muy sometido a Juntos por el Cambio? Y eso está por verse todavía, ¿no? Yo creo que el radicalismo tiene claro hacia dónde quiere ir, que está en un proceso de crecimiento que no podemos desconocer desde dónde arrancó en ese 2001 con la situación que se generó hasta donde estamos hoy en día, y que estamos en una situación diferente del 2015 con la paso de Mauricio y Macri en 2015 y la situación actual. Pero bueno, estamos recuperándonos, todavía falta mucho camino por realizar, creo. No es fácil, pero estamos de a poco gobernando algunas intendencias, tenemos algunas gobernaciones que las hemos llevado con mucho éxito. Creo que es importante la mirada del radicalismo en la coalición. Ariel, la verdad que fue un gusto hablar con vos, y como sos subsecretario de Ambiente y este es un programa político, la próxima vez te voy a volver a llamar dentro de poco para no hablar de ambiente y seguir hablando de política. Bueno, alguna cosita. Encantado, a mí puedo hablar de las cosas. Las dos cosas me apasionan. Te voy a preguntar de ambiente, alguna preguntita de ambiente te voy a hacer, pero es una broma, pero digo, te quiero decir, vos sos un legislador mandato cumplido, sos un hombre político y la verdad que estas cosas, sobre todo del radicalismo, es muy bueno que se aclaren y que se expliquen, porque hay muchos radicales que quieren tener un partido más autónomo, ¿no? Esto es la verdad. Bueno, muchas gracias, Luis. Al contrario, Ariel, te agradezco muchísimo la participación de Trabajadores y Empresarios, muy amable. Hasta luego. Fue el subsecretario de Ambiente, Ariel Álvarez Palma, de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, legislador de Evolución, donde habló de la decisión de Horacio Rodríguez Larreta y de el futuro también de Martín Lustó en esta alianza de Juntos por el Cambio. Ya volvemos en Trabajadores y Empresarios. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. 28, 34, 58, 73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conoce todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Hace unos días la CGT celebró, digamos, lo que consideró que fue un alivio salarial por el anuncio de la rebaja que se va a hacer en el impuesto a las ganancias, en una reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa. Ahí la CGT, con Daer, con los 3 cosecretarios generales, respaldó la decisión del gobierno de exceptuar de pago de ganancias una serie de adicionales de convenio comunes a trabajadores de distinta actividad. Es decir, que esos adicionales no les descuenten o les descuenten menos del impuesto a las ganancias. No está eliminado el impuesto, pero hubo excepciones y bueno, lo ideal, después de la reunión, aunque participó igual y lo aceptó, Pablo Moyano dijo que lo ideal era eliminar el impuesto a las ganancias, pero aceptaron esta instancia de reducir que los bonos de productividad, que la movilidad no estuvieran de esto. Sin embargo, hubo agrupaciones, federaciones de sindicatos, la FEMPINRA, que es la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, sobre todo, anunció un plan de lucha porque las medidas que van a comenzar de fuerza van a comenzar el lunes próximo y luego habrá un cronograma de acciones escalonadas. Y dentro de estos gremios que forman parte de la FEPINRA, el sindicato de conductores y motoristas navales tuvo una posición más dura, de acción directa para eliminar el impuesto a las ganancias. Así que en esto se va a reunir una Asamblea General Extraordinaria. En definitiva, tenemos un representante de Siconara, así se llama el gremio, que nos va a explicar cuál es esta postura de fuerza. Es Daniel Flores, el secretario general de Siconara en la seccional Mar del Plata, que está en línea. ¿Cómo te va, Daniel? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, muy bien. Estaba tratando de delinear un poquito lo que había sido. Por un lado, informativamente el acuerdo de la CGT con Massa, pero por otro lado una posición más dura de intento de eliminar directamente ganancias sobre los sueldos de los trabajadores, los aumentos de los trabajadores y demás, que Siconara se ha puesto muy firme y que va a analizar, ¿no? ¿Cómo va? Sí, justamente eso, yo te estaba escuchando atentamente en el tema, y acá también hay un poco de desinformación en el sentido de que nosotros estamos buscando
digamos, la publicación oficial de esas medidas, Claro. ya estamos hablando del 30% sobre las horas extras o lo que sea de fallo de caja o los bonos de productividad, y no lo hemos encontrado. Y sobre ese planteo, nosotros nos plantamos en el hecho de decir, primero para saber que no pueden calcular una hora extra del valor de la gente que trabaja en tierra, de un bancario, por ahí de otro gremio como el Mata, y cuando en la pesca tenemos diferentes actividades que hacen que la hora extra varíe, ya sea por el tipo de arte en el que esté, ya sea de langostino, madejo, eso varía. Entonces, lo que nosotros planteamos es sí, también el hecho que un punto también que sucedió acá en la pesca, se le otorgó $1 de 300, que al igual que el de la soja, a los empresarios. Ah, mira. Entonces, al tener por las economías regionales ser beneficiados con este $1 de 300, los empresarios obviamente pueden vengar un montón más de, digamos, de cosas que nosotros no podemos, y a nosotros nos eleva justamente por la producción el valor y aportamos más todavía. Entonces lo que estamos pidiendo es que se atenúe el descuento que tenemos, que se atenúe, no dejarlo de pagar, sino que, bueno, tenga un porcentaje menor. Y el hecho ese de no ser un poco más la postura más intransigente es que nosotros ya veníamos trabajando, presentando tanto todo informes, nos pusimos de acuerdo con el resto de los gremios, somos entre patrones, y que todos teníamos el mismo pedido, era sobre la producción, porque nuestro recibo de sueldo, el 80% es de la producción, el resto son ítems muy chicos, digamos, no tenemos, claro, como en tierra, sueldos, digamos, con más ítems. Le explicamos a los oyentes para que lo entiendan. Es decir, primero ustedes tienen a ver este acuerdo que se llegó a acuerdo con Massa en los papeles que dice, ¿no? Porque ver qué dice concretamente. Y segundo, aclarar que en el caso de ustedes, en el caso de los conductores navales y de la actividad pesquera, hay ítems que tienen que ser sobreanalizados porque no es la misma situación de otros gremios que la de ustedes. Es decir, un acuerdo especial, digamos, ¿no? Sí, correcto, es así como se lee, que justamente hay una promesa, bueno, nosotros la precisamos urgente, porque al otorgarse este $1 a la pesca, la producción sube, y a nosotros el descuento nos sube, y al contrario, por ejemplo, paritaria, que uno puede llegar a firmar un 40, un 50%, se reduce a un 25, a un 30%, y entonces quedamos detrás de la inflación y a su vez seguimos aportando, y no lo vemos, digamos, no lo podemos descargar en algún, lo que sea, de comprar, ya sea terreno, auto, computadora, teléfono, que también sería una inversión. Eso es lo que nosotros planteamos también. Claro, no hay que... Claro, ustedes además, bueno, de acuerdo al comunicado que sacaron, ustedes analizan las medidas de acción directa para eliminar el impuesto, pero todavía no se llega a eso. Primero quieren ver qué pasa. ¿Cuál sería la instancia para pedir directamente la eliminación? ¿Vos lo ves posible o no? No, a ver, la demora de zarpada que nosotros planteamos justamente para informar a la gente, para que esté informada qué se reclama, que no se confunda de que por ahí viene por paritaria, porque, a ver, el marinero cobra menos, el capitán malo. Sí. No, esto es por ganancias para todos. Y eso lo vamos a... Y aparte, también, no es solo para la pesca, porque Siconada representa no solo los conductores y motoristas de la pesca, sino también el río, el empuje petrolero, el dinero. Entonces tiene que ser una medida equitativa. Sí. Y por lo tanto, cuando salga esto oficializado, nosotros trabajáramos sobre esto, pero todavía no llega. Y por eso el lunes nos reunimos en Buenos Aires, estamos convocando a todos los que vienen entrando por nuestra actividad, que eso lo que tiene, que los barcos acá salen y están 10 días afuera, 8 o un mes, depende de la captura, y queremos, bueno, que toda la gente que viene pidiendo ya este alivio, ya hace 10 años que venimos porque viene creciendo. Sí, claro. Esta vez directamente, ya que salió publicado, imagínate que la mayoría de nuestros afiliados dice, se lo dieron a otro gremio, ¿por qué no nosotros? En plena pandemia estuvimos trabajando los 2 años, cruzando provincias con permisos especiales, nos hisopaban todos los días. Hoy en día, te doy un ejemplo, China le pide a todos los empresarios acá de Argentina que se hisopen nuestros compañeros, que ellos están poniendo las medidas para que se hisopen, para que lo que se va a exportar por ahí no tenga COVID, y sin embargo
Nosotros tenemos que obedecer a otro gobierno y al propio le estamos pidiendo que tome medidas de alivio y que nos escuche y que de alguna manera también nos dé una ayuda en este tiempo que estamos trabajando. Sí, la verdad que es una cosa de loco a veces, ¿no? Uno Sí. tiene que estar con los ojos, con 4 ojos mirando todo lo que se firma. Me llamó la atención también digamos, en las palabras de Moyano, hablando de eliminación, también a los trabajadores del transporte les importaba esto, aunque en el caso del acuerdo con la CGT están esperando también, ellos aceptaron esta atenuación, pero me parece que el transporte también está ahí. No te pido a vos que lo analices porque no estás en el gremio, pero digo, los sindicatos del transporte también esperando a ver qué pasa y están en lucha, ¿no? De alguna manera. Nosotros empezamos a presionar un poco más a raíz de justamente las publicaciones que han salido tanto de camioneros en su momento para los de larga distancia que se aplicó, creo que sí, para la gente que estaba en larga distancia, creo que aceiteros, bancarios, en mate. Entonces, bueno, empezamos a analizar en qué puntos, y sí, nosotros tenemos puntos, pero para acompañar eso, ya sea por las horas extras. Fíjate que nosotros el máximo de horas extra que se entierra son 4 horas, después de la jornada laboral de 8. Y nosotros estamos las 24 horas a bordo trabajando, no solo por estar de guardia, sino también por a veces el tipo de pesca. Hay barcos que viran es cuando levantan la red. Cada 4 horas. O sea, cada 4 horas se tiene que levantar el maquinista, el capitán, los marineros, tienen que trabajar, bajar el pescado, dormir 2, a veces 3 horas y volver a trabajar. ¿Y cómo facturas esas horas extra? Una cosa, Daniel, claro, esto va a ser motivo para la próxima entrevista que voy a tener, de cómo el salario perdió valor adquisitivo. Las paritarias que ustedes adoptaron, ¿conformaron de alguna manera? Muy rapidito te lo pido. ¿O siempre se quedaron un poquito atrás? ¿Cómo fue la cosa? No, siempre estuvimos ahí en paralelo con la propuesta del gobierno, un poquito más arriba a veces, porque como nuestro sueldo se compone de los ítems, digamos, de los ítems fijos, más la producción, entonces el sueldo nuestro completo es la suma de estas dos cosas. Nosotros por ahí trabajamos eso de una manera que ¿cómo te puedo decir? Sí. Se junta entre la producción y los ítems, llegamos a la parte de la inflación. Claro. Está muy bien. Bueno, la verdad que muy buena explicación nos diste, Daniel, porque estas cosas son muy detalladas y muy específicas y las generalizaciones son odiosas y ustedes tienen ítems distintos y hay que analizar, hay que ponerse a mirar los números, todo es muy lindo, pero hay que acordar bien porque si no siguen perdiendo los trabajadores, esta es la verdad, ¿no? Así que te agradecemos muchísimo la participación en el programa, Daniel. No, les agradezco a ustedes por comunicarse y bueno, estamos en contacto cuando lo precisen. Cómo no, te agradezco muchísimo. Daniel Flores, el secretario general de Siconara de la seccional Mar del Plata, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, pasamos de Rodríguez Larreta a lo que tuvo que ver con el tema de ganancias. No todo es como se dice, tiene que haber acuerdos y bueno, eso es bueno de tener una representación gremial que se siente y negocie con el gobierno y con quien sea y con los empresarios. Y también, por supuesto, que un tema que ya viene de larga data y que tiene que ver con cómo crecieron los salarios, pero también cómo se fueron perdiendo desde el principio del gobierno, pero después se fue perdiendo el valor adquisitivo. El salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, perdió el 33%, estuvo debajo de 2015. ¿Y qué pasó con ese salario? Desde la pandemia ahora el crecimiento económico no se notó,
no hubo una mejora salarial respecto del crecimiento. Quien nos puede explicar un poquito esto es Mariana González, licenciada y magíster de Economía, coordinadora del Centro de Estudios Cifra de la CTA de los Trabajadores, que nos va a explicar este temita. Mariana, ¿cómo te va? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nada, lo que quiero saber es, al final, veníamos bien, equiparados con los salarios y el crecimiento, y ahora, desde la pandemia o antes, se perdió ese poder adquisitivo, siguió creciendo, pero resulta que los salarios se quedaban retrasados. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Sí, en primer lugar no diría que veníamos bien, ¿no? Porque en materia salarial, no sé bien de qué periodo estamos analizando, pero recientemente, a finales del gobierno de Macri, el salario en promedio perdió un 20% de su poder adquisitivo. Durante la gestión de Macri. De Macri. Perfecto. O sea que venimos de esa historia. Eso me parece que no hay que perderlo de vista, porque cualquier evaluación de cómo estamos hoy no puede evitar hacer referencia a que veníamos de una pérdida muy fuerte que esperábamos recuperar. Pero eso no fue así. Como mencionabas hace un momento, durante la pandemia los salarios tuvieron una caída adicional, porque las paritarias se atrasaron mucho ese año, había problemas de empleo, económicos, y luego existió cierta recuperación, siempre muy acotada en relación con ese 20% de caída. Ahora, lo que estamos viendo como evaluación, digamos, de todo el periodo de gobierno de Alberto Fernández es que más bien estamos en un nivel muy similar al que dejó Macri al momento de irse. Y más aún con esta cuestión de la aceleración inflacionaria que hemos vivido desde ya hace más de un año, que en diversas horas la inflación va aumentando, el resultado en términos de poder adquisitivo es negativo. Si comparamos el total de salarios en promedio, incluyendo los registrados y los que no lo son, estábamos con el último dato disponible 4% abajo del de diciembre de 2019, que como decía hace un ratito, venía de una caída fuerte. Y si nosotros, por ejemplo, miramos cómo es esa capacidad adquisitiva del salario, no en relación con los precios en general de la economía, sino en particular de los alimentos, encontramos que han perdido en este periodo un 9%. O sea, la capacidad del salario de comprar alimentos cayó 9% en relación con diciembre de 2019. O sea que los trabajadores, cuanto menos ingresos tengan, más proporción del salario se gasta en alimentos, más los afectó este tema de la inflación por encima de los aumentos salariales. Ahora, decime una cosa, Mariana, desde por partes, desde la pandemia, sí, con lo que significó la pandemia, le quiero dar una significación, porque independientemente del tedio o no que puede resultar escuchar que el presidente habla de la pandemia y demás, la verdad que fue un golpe durísimo que sufrimos los argentinos y el Estado tuvo que poner plata ahí, y eso es para mí muy valioso. Pero después de la pandemia o empezando a salir de la pandemia, nunca se pudo recuperar y pregunto, por falta de instrumentación de las medidas económicas de parte del gobierno o por el excedente empresario que cobró la diferencia pero que siguió aumentando igual los precios, o todo a la vez. No sé, ¿cómo lo ves? Sobre la primera pregunta, si en algún momento se llegó a recuperar o no, respecto de esa pérdida de 20 puntos sucedida durante el gobierno de Macri, no. Muy lejos estuvimos de recuperarla. En todo caso, llegó a un nivel todavía más bajo en la pandemia y de esto se recuperó. Y después, con la cuestión de tener meses de inflación más alta, más baja, paritarias que se negociaron de distintas maneras a lo largo del tiempo, tenés meses con mejor salario, meses con peor salario. Si tomamos promedios anuales, prácticamente el 2022 fue igual que el 2021 y eso fue igual que lo que dejó Macri. Y
y ahora en los últimos datos que hay ya de 2023 estamos incluso un poquito más abajo por este aumento de precios que se vio en enero y febrero, que es lo último que conocemos. Evidentemente la inflación jugó un rol en dificultar la recuperación salarial. Los mecanismos de negociación paritaria cambiaron a lo largo de los últimos meses, se adaptaron a este contexto inflacionario, se negocia cada vez por periodos más cortos, con revisiones continuas, apertura de paritarias ya cerradas, bueno, lo que ya conocemos, y eso permitió como mucho el sostenimiento salarial, no el crecimiento. Desde el gobierno tampoco se tomaron medidas para impulsar el alza salarial, ¿no? El discurso siempre fue que eso debía quedar en las paritarias libres y no más que eso, con lo cual se descuidó una herramienta como es el salario mínimo, que perdió todavía más que el salario promedio, no se está usando para subir los salarios, sino al contrario, se está deprimiendo más que los salarios en promedio. En ningún momento se otorgaron, por ejemplo, aumentos salariales por decreto o medidas que buscaran directamente influir sobre los salarios más bajos, como si se hizo antes de la pandemia, en esos 2 o 3 meses que tuvimos antes de la pandemia, o como se hizo en su momento cuando fue la recuperación después de la salida de la convertibilidad, ¿no? Cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, digamos. Sí. En aquel momento los instrumentos de política fueron muy distintos a los de hoy. Y el resultado de esta inflación y de esta pérdida de poder adquisitivo del salario es que ha habido una transferencia de ingresos desde los asalariados al capital. El excedente empresario en este contexto se incrementó, la economía se recuperó, recuperó lo que había perdido en la pandemia, creció un poco más allá que eso, aumentó la productividad y eso, junto con no aumento de salarios, en términos reales significa más excedente empresario. Mariana, ¿lo que perdieron los trabajadores lo ganaron los empresarios o los empresarios ganaron más todavía? Los empresarios primero ganaron lo que perdieron los trabajadores, ¿no? Hay una transferencia que se ve cuando se analiza, por ejemplo, la participación de la masa salarial en el producto. Los salarios eran el 52% del producto en el 2015 y en el 2022, en la primera parte, que es el último dato que tenemos, estaban en 44%. Perdieron en gran medida durante el gobierno de Macri y también perdieron en estos años más recientes. Y los empresarios, además, bueno, sí también ganaron por el aumento de la productividad y el crecimiento económico. O sea, ganaron porque la economía crecía, se producía más, se producía mejor, y también porque frente a eso los asalariados no podían apropiar una parte de ese crecimiento. Total, así que no, bueno, y las posibilidades de que se recupere esto, muy breve, ¿cómo ves de que se recupere el poder adquisitiito? Bueno, con la nueva aceleración de la inflación se vuelve a dificultar nuevamente. Claro, me parece que solo con las paritarias se va corriendo siempre de atrás también, ¿no? Entonces, desde ya que es necesario bajar la inflación y también tomar medidas para que suban los salarios. Bueno, Mariana, me voy, como dice Macri de Rodríguez Larreta, me voy decepcionado. Pero no decepcionado con vos, por favor, no te lo tomes al contrario. Pero te agradezco mucho el análisis, es muy realista y la verdad que sirve para analizar esto y para que se pongan las pilas, quien lo tengan que mejorar. Te agradezco muchísimo la participación en el programa. Gracias. No hay de qué. Gracias a ustedes. Mariana González es licenciada en Magíster de Economía, coordinadora del Centro de Estudios Cifra de la CTA de los Trabajadores. Estuvo en Trabajadores y Empresarios. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Laugé. Capítulo 5. Lawfare en Estados Unidos. El martes 4 de abril, el expresidente norteamericano Donald Trump fue arrestado, procesado y puesto en libertad luego de comparecer en la justicia norteamericana, en este caso del estado de Nueva York.
se lo imputó con 34 cargos criminales, entre los que figuran la falsificación de documentos públicos y el uso de dinero público, en este caso para comprar de alguna manera el silencio por una relación que había tenido con una actriz porno tiempo atrás, justamente antes de ser presidente. Donald Trump se defendió a sí mismo diciendo que era inocente y dejó unas frases realmente para la posteridad. En este caso dijo: Estados Unidos se está yendo al infierno. Esto se hace para infligir daño además en las elecciones de 2024, las elecciones venideras. Además, el gobierno de Biden, que es uno de los peores de la historia, nos pone en riesgo nuclear de la Tercera Guerra Mundial con Rusia y no hace más que dañar la economía norteamericana, justamente haciendo perder valor al dólar y con el riesgo cierto de que se pierda la hegemonía de esa moneda en el mundo. Ahora, estos argumentos de Trump son muy valederos y para empezar este análisis podríamos decir, bueno, ¿hay una búsqueda legítima de justicia en Estados Unidos? Esto me hace acordar, permítanme dudar de eso, ¿verdad? Me hace acordar cuando Barack Obama fue presidente, o mejor dicho, fue ganador del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Cuando un presidente de Estados Unidos tiene un Nobel de la Paz, con todo lo que eso implica y conociendo el prontuario de los presidentes norteamericanos, de repente este afán de buscar la perfección moral por parte de la justicia norteamericana, en estos casos medio agarrado de los pelos, digamos, la verdad que nos permite dudar, y es justamente la punta que del ovillo que nos permite agarrar para decir, bueno, esto es lawfare, esto en Latinoamérica, en Argentina lo vivimos concretamente. Esta es la continuación de la política por otros medios. Saben que Trump es un serio candidato a ganar las elecciones del año próximo. Biden no es un buen candidato. La política que está llevando adelante a nivel económico, a nivel diplomático internacional es muy mala. Hay riesgo cierto de que pierdan. Por lo tanto, justamente como digo, se hace la política por otros fines. En este caso se utiliza la justicia como peón para dañar, para embarrar la cancha, como decimos coloquialmente. Por supuesto, nosotros defendemos que porque esto que yo estoy diciendo de considerar los argumentos de Trump como algo plausible, no me hace ser un seguidor de Trump. Y de hecho, cuando uno tiene una diferencia política con alguien, ideológica, por planes políticos, por políticas justamente bien entendidas, lo que debe hacer es, en el plano político, justamente, cercarlo al adversario, usar la política bien entendida, no utilizar una de las instituciones de la democracia para dañar, para usarla como arma. Esto ya lo vimos en Estados Unidos, o mejor dicho, lo vemos en Latinoamérica y lo estamos viendo en Estados Unidos. No hace más que, como digo, dañar a las instituciones. Esto no es bueno. Ahora, ¿cuál es el resultado final? ¿Cuál podría ser el resultado final? Sin lugar a dudas, como vengo diciendo, esto quiere embarrar la cancha. Se busca que Donald Trump pierda, no pueda ni siquiera llegar a ser candidato, que pierda la interna, pero que si no la pierda, todos los medios de comunicación, cada vez que hable, le recuerden al público que es un presidente o un candidato a presidente que va a asumir procesado, que está siendo medido por la justicia, que tiene la espada de la justicia cerca. Pero también otro de los resultados posibles es que este haya sido, el martes 4 de abril, el nacimiento de la campaña electoral de Trump hacia una nueva presidencia, porque justamente no hace más que reforzar a su núcleo duro y a los pobres de Estados Unidos, que por algo será que a Donald Trump le hacen la vida imposible. Es justamente porque es nuestro candidato, porque está en contra del establishment político, de la casta, como se diría en castellano. Así que algunos de los resultados estos van a darse de alguna u otra manera, pero bueno, todavía hay tiempo para ver cómo se desarrolla la candidatura a estas próximas elecciones norteamericanas, y las vamos a seguir analizando aquí en Geopolítica Hoy. Bueno, 4 grajeitas en el final del programa. Uno, el que tiene que ver con el gobierno, anunció
un aumento del 35% de la tarjeta alimentar. Este no es un dato menor. Se deposita todos los meses en la tarjeta alimentar, que puede ser destinada únicamente a la compra de alimentos por parte de los beneficiarios. El gobierno en eso sigue poniendo la plata, ¿no? Claro, el tema es la inflación, pero bueno. La otra es la remarcación de precios, no da tregua. Se aceleró en el comienzo de abril. Más de la mitad de los precios elevados por consultoras privadas tuvieron cambios en la primera semana del mes. Entre el 70 y el 80% sufre por lo menos una remarcación a lo largo de 30 días. Con esta inflación así es muy difícil. Otro dato, Sergio Massa, el ministro de Economía, viaja a Estados Unidos. Hoy llega mañana a la reunión del Fondo Monetario Internacional. Lo están esperando con los brazos abiertos. Vamos a ver si el acuerdo con Biden o lo que habló con Biden tiene alguna prosperidad. Y muy rapidito, el tema de Independiente y la renuncia de Fabián Doman. Muestra un poco lo que significa la llegada de Juntos para el Cambio cada vez que quiere cambiar algo. Yo me acuerdo de las críticas feroces con Hugo Moyano. Sin embargo, Fabián Doman ahora renunció porque dice que Independiente es ingobernable. ¿Quién asume? Mario Grindetti, intendente de Lanús, pidió 30 días de licencia para asumir en Independiente. Me parece que le importa más Independiente que Lanús, porque además él va a ser un precandidato a gobernador en Juntos por el Cambio. Esto sigue mostrando que Juntos para el Cambio cuando viene no es mejor que el otro, ¿no? Se encuentra con esta sorpresa, a pesar de las promesas. Trabajadores y Empresarios fue esto. Javier Martínez estuvo en la operación técnica, Leandro Narojero en la producción periodística, y como siempre, el miércoles que viene nos vemos de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.